¿Y si la felicidad no fuera algo que se persigue, sino algo que se construye ladrillo a ladrillo con hábitos diarios? Hace más de 2000 años Aristóteles ya lo había descubierto y su respuesta sigue siendo sorprendentemente actual. 1. La felicidad es una actividad, no un sentimiento pasajero. Para Aristóteles, la eudaimonía, la palabra griega que solemos traducir como bienestar o felicidad, no es un estado de ánimo fugaz, sino el resultado de vivir bien y obrar bien a lo largo del tiempo. No basta con sentirse feliz un momento, hay que ejercer una vida virtuosa de forma sostenida. La felicidad, entonces, se parece más a un hábito o una costumbre que a una emoción. Segundo, cultivar la bondad o la virtud como término medio. Aristóteles proponía que la virtud se encuentra en el justo medio, entre dos extremos viciosos. El valor, por ejemplo, está entre la cobardía y la temeridad, la generosidad entre la tacañería y el derroche. Vivir feliz implica entrenar el carácter para encontrar ese equilibrio en cada situación en lugar de caer en excesos o carencias. En tercer lugar, usar la razón para guiar la vida. El ser humano, según Aristóteles, se distingue precisamente por su capacidad racional, y la felicidad plena solo se alcanza cuando esa razón gobierna nuestras decisiones y deseos. Esto no significa reprimir las emociones, sino integrarlas de manera inteligente. Sentir en su justa medida, en el momento adecuado y por las razones correctas. Cuarto, la amistad como pilar esencial. Ningún ser humano puede ser feliz en soledad absoluta, sostenía Aristóteles. Distinguía 3 tipos de amistad: por utilidad, por placer y la más elevada, la amistad virtuosa basada en el aprecio mutuo del carácter del otro. Este último tipo de vínculo nutre el alma y es indispensable para una vida plena porque nos ayuda a ser mejores y a reflexionar sobre nosotros mismos a través del otro. Quinto, la contemplación y el desarrollo personal. Finalmente, hay que señalar que Aristóteles otorgaba un lugar especial a la actividad contemplativa, o sea, pensar, aprender, buscar la verdad. Para él esta era la forma más elevada de felicidad porque conecta al ser humano con lo mejor de su naturaleza racional. Sin llegar a ese extremo, cualquier persona puede aplicar esta idea cultivando el aprendizaje continuo y el desarrollo de sus talentos. En conjunto, estas 5 claves dibujan una felicidad que no depende de la fortuna ni de los placeres momentáneos. ¿Y si tu cuerpo lleva semanas enviándote un mensaje que tu cabeza se niega a leer? El agotamiento mental rara vez llega de golpe, se instala poco a poco disfrazado de «así es la vida moderna» o «ya se me pasará». Reconocer sus señales a tiempo es la diferencia entre una pausa preventiva y un colapso que te obliga a parar por la fuerza. Estos son 5 signos de que tu mente necesita un respiro. Primero, te cuesta concentrarte en cosas que antes hacías sin esfuerzo. Leer un párrafo 2 o 3 veces sin retener nada, perder el hilo en una conversación, empezar varias tareas sin terminar ninguna, no es falta de disciplina, es fatiga cognitiva. El cerebro, cuando lleva demasiado tiempo procesando información sin descanso real, reduce su capacidad de atención sostenida como mecanismo de protección. Forzarte a concentrarte más solo profundiza el problema. 2. Reaccionas de forma desproporcionada ante cosas pequeñas. Un mensaje que tardas en responder, un comentario neutro, un plan que cambia a última hora. Si detalles menores te generan una irritación que parece excesiva para la situación, es una señal clásica de sobrecarga emocional. La mente cansada pierde margen de tolerancia porque ya está gestionando más estímulos de los que puede procesar con calma. Tercero, el sueño deja de ser reparador, duermes las horas correctas, pero te levantas igual de cansado que al acostarte, o te cuesta desconectar por la noche porque la cabeza sigue dando vueltas a cosas pendientes del día. Este patrón suele indicar que el sistema nervioso permanece en un estado de alerta constante incluso durante el descanso, lo cual es uno de los indicadores más fiables de sobrecarga mental sostenida.
Cuarto, te sientes emocionalmente distante de cosas que antes disfrutabas. Cuando actividades que normalmente te generaban placer o interés empiezan a resultarte indiferentes o directamente pesadas, no es necesariamente pereza, puede ser una forma de anestesia emocional que la mente activa cuando está desbordada, reduciendo la intensidad de todas las emociones, también las positivas, para protegerse del exceso de estímulo. Quinto, tomas decisiones más impulsivas o evitas tomar decisiones por completo. La fatiga mental deteriora la capacidad de evaluar opciones con calma. Esto se traduce en dos extremos: decisiones apresuradas de las que luego te arrepientes o una parálisis frente a elecciones que normalmente resolverías sin dificultad. Ambos son síntomas de que los recursos cognitivos disponibles están agotados. ¿Qué tiene que decirle un filósofo griego muerto hace casi 2400 años a alguien que vive rodeado de pantallas, algoritmos y noticias falsas? Más de lo que parece. Platón no solo fundó la academia y escribió Diálogos Inmortales, dejó ideas que anticipan con inquietante precisión algunos de los dilemas más urgentes de nuestro tiempo. Aquí van 4. Primero, el mito de la caverna. Cuestiona lo que das por real. En la República, Platón describe a unos prisioneros encerrados y encadenados que solo ven sombras proyectadas en una pared y las toman por toda la realidad. Cuando uno de ellos logra salir y ve el mundo verdadero, regresa para contarlo y nadie le cree. Hoy esta alegoría resuena de forma casi literal. Vivimos rodeados de pantallas que nos muestran versiones filtradas, editadas y algorítmicamente seleccionadas de la realidad. La pregunta platónica sigue siendo la misma. ¿Estás viendo el mundo o solo las sombras que alguien, un algoritmo, un medio, una burbuja social proyecta para ti? Segundo, la teoría de las ideas. No confundas lo aparente con lo esencial. Para Platón, detrás de cada cosa concreta y cambiante existe una forma perfecta e inmutable, la idea, que le da sentido. Aplicado a la vida moderna, esto se traduce en una advertencia contra el ruido superficial. Las tendencias, las modas y las opiniones cambian constantemente, pero hay valores y principios más estables que merecen ser buscados con más atención que la última novedad viral. No se trata de despreciar lo concreto, sino de no perder de vista qué es lo permanente detrás de lo pasajero. Tercero, el filósofo rey. La competencia debería importar más que el carisma. Platón defendía que el poder político debía estar en manos de quienes realmente entienden la justicia y el bien común, no de quienes simplemente saben persuadir a las masas. En una era de líderes elegidos más por su capacidad de generar titulares que por su preparación real, la idea resulta incómodamente vigente. Preferimos gobernantes competentes o simplemente carismáticos. Platón, desconfiado de la demagogia, apostaba claramente por lo primero. Cuarto, el alma tripartita, la armonía interior como condición de la felicidad. Platón dividía el alma en razón, voluntad o ánimo y deseo, y sostenía que la persona justa es aquella que logra que estas tres partes actúen en equilibrio con la razón guiando al resto. ¿Alguna vez has sentido que tu cabeza es un lugar más caótico que tu propia vida? Pensamientos que se repiten sin permiso, emociones que llegan antes que las palabras para explicarlas, decisiones que parecen tomadas por otra persona dentro de ti. La buena noticia es que la mente no es un misterio absoluto. Hay patrones que se repiten y que una vez que los reconoces cambian por completo la forma en que te relacionas contigo mismo. En este sentido, en primer lugar, hay que decir que no eres tus pensamientos, eres quien los observa. Uno de los errores más comunes es fusionarse con cada pensamiento que aparece como si todos fueran verdades absolutas sobre uno mismo. En realidad, la mente genera pensamientos constantemente, muchos de ellos contradictorios, y la capacidad de darte cuenta de que estás pensando algo sin creerlo automáticamente es la base de lo que en psicología se llama distancia metacognitiva. Esa distancia es la que te permite elegir cómo responder en lugar de reaccionar en piloto automático.
En segundo lugar, las emociones son información, no órdenes. Sentir ansiedad, tristeza o irritación no significa que debas actuar según ese impulso inmediato. Las emociones te avisan de algo, una necesidad, un límite cruzado, una amenaza percibida, pero interpretarlas como mandatos, estoy ansioso así que debo evitar esto, suele empeorar las cosas. Aprender a nombrar lo que sientes con precisión en lugar de generalizar es uno de los ejercicios con más evidencia para regular el malestar. Tercero, la atención es un recurso limitado y tú decides dónde ponerla. Vivimos en un entorno diseñado para capturar y fragmentar la atención constantemente. Pero cada vez que decides sostener el foco en una sola cosa, una conversación, una tarea, una respiración, estás entrenando literalmente los circuitos cerebrales implicados en la concentración. La mente dispersa no es un defecto personal, es en gran parte el resultado de un hábito o costumbre que se puede revertir. En cuarto lugar, los hábitos moldean la mente más que la fuerza de voluntad. Confiamos demasiado en la motivación puntual y muy poco en el diseño del entorno y la rutina. La mente tiende a repetir aquello que resulta fácil de iniciar, no necesariamente lo que más te conviene. Por eso, cambiar el contexto que tienes a la vista, que es lo primero que haces al despertar, suele ser más eficaz que proponerse cambiar de un día para otro. Quinto, el diálogo interno determina buena parte de tu bienestar. El horizonte judicial de los Sánchez. Es un verano decisivo entre juicios, sentencias y una fiscalía que rema en dirección contraria. Pedro Sánchez llega al verano de 2026 con dos frentes judiciales abiertos en su entorno familiar más cercano y ambos podrían resolverse o al menos dar un giro relevante en los próximos meses. El caso de Begoña Gómez, tras más de 2 años de instrucción, el juez Juan Carlos Peinado decidió mandar a juicio a la esposa del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, tras más de 2 años de investigación, imponiéndole medidas cautelares que incluyen la retirada del pasaporte, la prohibición de salir de España y comparecencias quincenales. La causa, conocida como Cátedra TSC, se centra en la creación y financiación de una cátedra en la Universidad Complutense. Las acusaciones populares piden hasta 24 años de prisión por delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida y malversación, aunque el caso sigue pendiente de que se fije fecha de juicio y de que se resuelvan los recursos presentados por las defensas. El giro más reciente, sin embargo, complica el relato acusatorio. La Fiscalía Provincial de Madrid ha solicitado la absolución de Begoña Gómez, de su exasesora Cristina Álvarez y del empresario Juan Carlos Barrabés, al considerar que los hechos no son constitutivos de infracción penal. Esta posición choca frontalmente con la del juez instructor, lo que anticipa un proceso judicial con tensiones internas entre el Ministerio Público y el magistrado. Además, el propio juez ha generado polémica al justificar el riesgo de fuga, sugiriendo que no sería la primera vez que un presidente de un Estado miembro de la Unión Europea huye de una investigación por corrupción, una afirmación que las defensas han cuestionado como recurso. El caso de David Sánchez también está en el candelero público. El hermano del presidente afronta un desenlace más inminente tras un juicio en la Audiencia Provincial de Badajoz por su contratación en la Diputación, primero como coordinador de conservatorios y luego como jefe de la Oficina de Artes Escénicas. La Fiscalía y las defensas de los acusados pidieron la absolución, mientras las acusaciones populares solicitan hasta 6 años de prisión, calculados en 2 años por cada uno de los 3 supuestos delictivos objeto del juicio. El juicio quedó visto para sentencia, pero fuentes jurídicas apuntan a que el fallo podría retrasarse hasta finales de julio o incluso hasta septiembre, dado el volumen de trabajo acumulado de la sala.